Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio de las noticias del día. Miramos ya a lo más destacado, pendientes, eso sí, también de la actualidad, mirando a la comparecencia que se espera en los próximos minutos por parte de Antony Blinken y Leahy, el secretario de Estado estadounidense, junto al nuevo secretario de Estado británico. Están en estos momentos en Kiev, hoy mismo han aterrizado y ojo porque la noticia en estos momentos es que hay una alerta aérea en Kiev. Precisamente a unos minutos, espera eso de las 6 y media, la comparecencia por parte de Blinken y Leahy, suenan las alarmas, suena una alerta aérea en la capital ucraniana. Enseguida les contamos los detalles de esta noticia, mientras Rusia, por cierto, sigue avanzando en Donetsk, y hablaremos también de Irán, en concreto sobre las sanciones que ayer les contábamos por parte precisamente de Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Su presidente Masoud Pezeshkian dice que las sanciones son parte del problema, que no son una solución. Advertían también en el día de hoy que va a haber una respuesta a todos estos países que dice que están librando una especie de guerra psicológica y que, por cierto, sancionan a Irán, pero no sancionan a Israel, teniendo en cuenta lo que sigue sucediendo en el conflicto palestino. Vamos a hablar también de palabras de hace escasos minutos por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de la tensión en Ucrania, en medio de la ofensiva ucraniana en Kursk, también de los avances rusos en Donetsk, también en medio de las especulaciones, las palabras de ayer de Joe Biden de que podrían aprobar inminentemente en las próximas horas el envío de armas de largo alcance a Ucrania para atacar a Rusia. Putin ha hablado, está golpeando a Occidente, dice que va a prohibir, está estudiando restringir las exportaciones de materias primas críticas. Habla, por ejemplo, del litio o del uranio. Enseguida les contamos y les mostramos las palabras del presidente ruso, que advierte de esta forma a Occidente. También vamos a mirar al presidente ucraniano, un Volodymyr Zelensky, que ha sorprendido también en declaraciones en las últimas horas. Habla de que la victoria de Ucrania depende de Estados Unidos. Dice que tiene un plan de la victoria que quiere presentar a Trump, a Kamala Harris o también al propio Joe Biden, que es una especie de esfuerzo diplomático para hacer que Rusia termine la guerra. Quería Zelensky incluso que la terminara en otoño. Ahora sorprende, dice que la victoria de Ucrania depende de Estados Unidos. Ya veremos cómo le viene esto, por ejemplo, a Donald Trump en el caso de que gane las elecciones. También tenemos que mirar un día más a los BRICS. Les contamos la semana pasada que Turquía se acercaba, podía ser el primer país de la OTAN en entrar en la alianza. Ahora le toca a Serbia. En concreto, el viceministro serbio ha anunciado ya que va a visitar Rusia, en concreto Kazán, el próximo mes, esta reunión, como saben, del 22 al 24 de octubre, y además habla de un acercamiento al bloque de los BRICS. Dice que cada vez está más lejos de la Unión Europea, que están un poco cansados de amenazas y de chantajes y estudian unirse a los BRICS. Otro país europeo que se acerca a los BRICS, se acerca a Rusia y a China y se aleja, pues en este caso, de la OTAN o de la Unión Europea. Muy pendientes de todos estos asuntos, el foco puesto también en esta comparecencia por parte de Blinken y Leahy. Comenzamos ya las noticias del día en Negocios Televisión. Como decimos, un espacio que va a estar marcado por las palabras en los próximos minutos por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El foco puesto en Ucrania. Ojo, alarmas aéreas están sonando este miércoles en Kiev y en otras regiones de Ucrania, y las fuerzas aéreas del país han escrito en Telegram que existe una amenaza de misiles balísticos provenientes del norte. Las sirenas han sonado en medio de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, David Lammy, a la capital de Ucrania. Mientras tanto, Rusia continúa atacando a Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado anteriormente que los soldados del país capturaron 3 ciudades en la región de Donetsk, en medio de avisos por parte de Estados Unidos y de Reino Unido, hablando sobre suministrar armas de largo alcance a Ucrania para atacar en lo más profundo de Rusia. Ojo, porque hay alerta aérea en estos momentos, a escasos minutos de la comparecencia de Antony Blinken. También seguramente hablarán de Oriente Medio. Nosotros vamos a hacer lo propio. Hablamos de nuevos ataques por parte de Israel. Les contamos que el gran tamaño de los cráteres de un fragmento de munición que dejó el bombardeo israelí en un campamento de refugiados en Al-Mawasi, cerca de la ciudad gazatí de Yan Yunis, en la madrugada de este martes, evidencian el uso de bombas de 2.000 libras, unos 900
7 kilos, es lo que concluye el análisis realizado por The New York Times, que consultó con 3 expertos en materia de armas. Los ataques, calificados de precisos por el propio Israel, dejaron al menos 40 muertos y 60 heridos en lo que se consideraba un refugio seguro al sur del enclave palestino. Las autoridades israelíes se abstuvieron de precisar qué tipos de bombas habían lanzado. El periódico verificó en un vídeo grabado después del ataque, en el que se ven 2 nuevos cráteres de unos 15 metros de ancho, que a juzgar por las imágenes satelitales que anteriormente no estaban en el lugar, efectivamente Israel habría lanzado estas bombas de más de 900 kilos. Precisamente ha hablado sobre esta cuestión el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Critica en una entrevista con EFE el sabotaje diario de Israel a la solución de los 2 estados y lamenta la permanente distorsión de sus palabras por parte de la clase política israelí para hacer creer que él apoya a Hamás. Guterres está enfrascado en los preparativos de la semana de alto nivel de la ONU en la última semana de septiembre y llega este año a la cita diplomática anual con cierto desgaste por los 11 meses de guerra en Gaza. En este sentido, el propio Guterres dice que es totalmente inaceptable la forma en que Israel conduce la guerra en Gaza, con un nivel de muerte y de destrucción que no tienen paralelismo en su acción como secretario general, un cargo que ocupa desde 2017 y en el que, por cierto, ha tenido que gestionar, por ejemplo, el conflicto en Ucrania. Y mirando Oriente Medio, precisamente, ha hablado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ha dicho este miércoles que Israel debe hacer más para garantizar que incidentes como el tiroteo fatal de una manifestante estadounidense contra la expansión de los asentamientos en Cisjordania nunca vuelvan a ocurrir. Calificó su muerte de totalmente inaceptable. En un comunicado, Biden dijo que si bien Israel ha asumido la responsabilidad de su muerte, el gobierno estadounidense espera un acceso continuo mientras continúa la investigación sobre las circunstancias del tiroteo. Israel ha dicho que su muerte fue accidental. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha dicho que, dado que sus misiones en Gaza están casi completadas, el foco del ejército israelí se está trasladando ahora hacia la frontera con Líbano, donde hay un intercambio diario de fuego con el grupo de Hezbollah. Gallant ha trasladado a los reservistas durante un simulacro de combate en el Líbano que se acerca el fin de las misiones en el sur. El titular de Defensa ha pedido a las fuerzas que estén preparadas para entrar en combate en cuanto lleguen las órdenes de atacar. Y miramos también a Irán, y es que 2 cohetes de origen hasta ahora desconocido han impactado este martes por la noche cerca de un centro logístico usado por la Embajada de Estados Unidos en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad y otro en un edificio del ejército iraquí, es lo que indicaban este miércoles 2 fuentes de seguridad horas antes de la llegada al país del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Una fuente de alto rango del Ministerio de Interior iraquí señaló a EFE que desconocidos lanzaron a última hora de la noche del martes 2 cohetes Katyusha hacia las inmediaciones del aeropuerto internacional de Bagdad. Aseguró que uno de ellos cayó cerca de un centro logístico de la Embajada de Estados Unidos en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que un segundo impactó sobre un edificio del Servicio de la Lucha Antiterrorista y causó daños materiales en el edificio. Y hablando de Irán, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha afirmado este miércoles que las sanciones son parte del problema y no la solución, después de que varios países occidentales impusieran nuevas sanciones contra el Estado persa por el suministro de misiles a Rusia. Decía literalmente, las sanciones no son la solución, sino parte del problema, es lo que apuntaba en un mensaje en X. El diplomático, negociador jefe iraní del acuerdo nuclear de 2015, acusó a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia de actuar con mala inteligencia y una lógica errónea. Dice que los adictos a las sanciones deben preguntarse cómo es posible que Irán sea capaz de fabricar y supuestamente vender armas sofisticadas. Dice que Irán no ha suministrado más misiles balísticos a Rusia. Precisamente vamos a mirar también en los próximos minutos a lo más destacado de una de las noticias, uno de los puntos principales del día de hoy, este debate entre Donald Trump y Kamala Harris, las propuestas económicas, los ataques en materia geopolítica. Hacemos una pausa, 2 minutos y volvemos con las claves en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación.
pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad geopolítica, económica, mirando de nuevo a uno de los puntos clave de las últimas horas, este primer debate, a lo mejor incluso es el último, entre Kamala Harris y Donald Trump. Nos va a contar todas las claves ya nuestro compañero Manuel Velázquez. Estábamos todos deseosos de este debate. Quiero saber un poco qué es la conclusión, qué conclusiones extraes y también si de verdad Kamala ha sido la ganadora, ¿no? Para muchos, al menos de momento, esto ha sido así. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes. En efecto, la mayoría de las encuestas, el postpartido, ya sabes que es casi más importante que el partido en sí, sino las horas posteriores al debate, en la que de momento no es que haya unanimidad, pero sí que coinciden en dar como vencedora a Harris. Parece que se mostró más consistente, que pudo expresar algo más, solo algo más, sus ideas respecto a su candidato y a su rival republicano, y sobre todo se esforzó mucho más en tratar de mostrar, no tanto mostrarse como una alternativa, sino mostrar a su rival como una mala decisión para el conjunto del país. La economía, que era uno de los ejes centrales, uno de los aspectos con los que más se podían resolver estas elecciones y decidir el voto de los indecisos, al final se convirtió en un juego de acusaciones. Harris denunció que Donald Trump fue el presidente que creó menos empleo desde la gran recesión, años 30, y Trump, por su parte, afeaba a Harris que durante su mandato los precios han subido más que nunca, un acumulado en estos 4 años del 19,4%. Harris, más que defender que no aumentará los impuestos a las clases medias, acusó a Trump de favorecer a los multimillonarios, y Trump acusaba a Harris de comunista. Una Harris que jugó al ataque, que llevó la iniciativa en buena parte del debate, aunque eso sí, no aclaró su postura ni sobre Gaza, ni la situación de la frontera, especialmente con esas restricciones al asilo para las personas que accedan desde México. Pero eso sí, logró devolver el foco muchas veces a su contrincante en cuestiones que pesaban más sobre el expresidente, el asalto al Capitolio, sus casos con la justicia, las restricciones al aborto en algunos estados, e incluso Harris se llegó a plantear que podría incluso llevar a mal puerto si Donald Trump es elegido presidente. Y un Trump que comenzaba nervioso, aunque se fue templando, no fue tan incisivo como contra Biden, pero insistió en algunas acusaciones sin fundamento. Impaciente en ocasiones, un Donald Trump que volvía a incidir en la idea de que con él no habría habido nunca una invasión rusa de Ucrania. Estaría en Moscú y no hubiese perdido a tanta gente. Y estaría, por favor, cállese. Estaría sentado en Moscú, pero él tiene algo que el resto no tenemos, tienen armas nucleares y nadie piensa al respecto. Y finalmente, quizá
puede utilizarlas o no, quizás solo es una amenaza, pero las tiene. Un Donald Trump que incluso incidía en que Harris viajó como emisaria a Ucrania para evitar este conflicto y 3 días después estalló la guerra. Y réplica de la candidata demócrata que defendía la posición de Estados Unidos y Europa y advertía que Trump se habría dejado convencer por Vladimir Putin para una invasión de Ucrania. Hemos hecho para poder preservar la capacidad de Zelensky y los ucranianos para poder defenderse. Si no, Putin estaría echando un vistazo ahora al resto de Europa, especialmente a Polonia, y que rápidamente te dejarías conquistar por su amistad y lo dejarías hacer a su antojo bajo el nombre de una amistad. Y la gran pregunta, ¿quién ganó el debate? Lo cierto es que la CNN, ya saben, lo retransmitía la cadena ABC, pero CNN hizo una encuesta entre 600 asistentes como público para presentar este debate en el que de esos 600 encuestados un 63% le otorga la victoria a Kamala Harris en estos 90 minutos que duró el debate. La encuestadora Trafalgar ajusta más el resultado, 55 puntos para Harris, 42,5 para Donald Trump, en un sondeo, eso sí, con 2.200 votantes de los 7 estados más disputados. Un grupo de discusión del Washington Post en el que había 25 participantes, 23 de ellos consideran que Harris ganó el debate. Otras encuestas, como la de Insider Paper, aquí sí que apuestan por Donald Trump, ni más ni menos que el 78% de los encuestados se posicionaron a favor del candidato republicano. Y eso es lo más importante de un debate, recordemos. Inmediatamente después de concluir ese debate, 2 tweets muy importantes, uno de Taylor Swift posicionándose a favor de Kamala Harris, otro de Elon Musk reconociendo que Harris estuvo muy bien en el debate, pero que cree que lo más importante para el país es que salga Donald Trump elegido presidente. Y por cierto, hoy no hay actos de campaña, ya sabes, se celebra el aniversario por el 11S. 23 años del 11S, Elon Musk que decía que hay mucho trabajo por hacer y que piensa que Donald Trump lo va a hacer mejor, ¿no? Cada uno que saque sus conclusiones. Muchas gracias por este resumen. A ti, Sergio. Nosotros, más allá de Estados Unidos, más allá de este debate electoral que, como decimos, va a dar mucho que hablar seguramente en las próximas semanas, vamos a poner el foco en cómo concierne, cómo afecta esto al conflicto en Ucrania. En concreto, por cierto, a la espera en los próximos minutos de palabras por parte de Anthony Blinken, en medio precisamente de lo que les contábamos, de esta alerta aérea sobre la capital ucraniana. Miramos de nuevo a Elon Musk. Como bien estaba contando ahora Manuel, elogió la actuación de la candidata demócrata Kamala Harris en el debate presidencial de anoche, pero insistió en que todavía cree que Trump es una mejor opción para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Dice que es mejor para hacer las cosas, decía literalmente. Si bien no creo que los anfitriones del debate hayan sido justos con Trump, Kamala superó las expectativas de la mayoría de la gente esta noche. Dicho esto, cuando se trata de hacer las cosas, no solo de decir palabras bonitas, creo firmemente que Trump hará un trabajo mucho mejor. Después de todo, decía, si Kamala puede hacer grandes cosas, ¿por qué no lo ha hecho hasta ahora? Si Biden rara vez se presenta a trabajar. Y de Elon Musk pasamos a Joe Biden, precisamente, al presidente de Estados Unidos, que declaró este martes que su administración estaba trabajando en ello ahora, cuando se le preguntó si Estados Unidos levantaría las restricciones impuestas al uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania en la guerra. Varias fuentes declararon a Reuters la semana pasada que Estados Unidos estaba cerca de llegar a un acuerdo para entregar a Ucrania dichas armas, pero que Kiev tendría que esperar varios meses mientras se resuelven cuestiones técnicas antes de cualquier envío. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que Irán había suministrado misiles balísticos a Rusia, en lo que calificó de escalada dramática. Por su parte, Zelensky ha estado pidiendo a los países occidentales que suministren misiles de mayor alcance y levanten las restricciones sobre su uso para atacar objetivos como aeródromos militares dentro de Rusia. Precisamente hay respuesta por parte de Rusia, dice que va a destruir cualquier nueva entrega de misiles ATACMS de largo alcance a Ucrania por parte de Estados Unidos. Es lo que declara hoy el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, según informaba la agencia estatal de noticias TASS y replicaba la agencia Reuters. Ryabkov ha dicho que una posible decisión estadounidense de permitir a Kiev atacar en el interior de Rusia con tales misiles estaba aumentando los peligros y riesgos.
También hablamos de Europa. El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado este miércoles las sanciones que impuso en 2022 contra la empresa de servicios financieros rusa National Settlement Depository por su apoyo al Kremlin en la guerra contra Ucrania. En junio de 2022, la Unión Europea movilizó los fondos y recursos económicos de esta empresa por considerar que desempeñaba un papel esencial en el funcionamiento del sistema financiero ruso y que, por tanto, prestaba apoyo al gobierno de ese país. Y el tribunal con sede en Luxemburgo rechazó hoy el recurso de NSD solicitando que anulase las sanciones. Y precisamente mirando a Europa, ponemos el foco en estos momentos en Alemania. Dice su canciller, Olaf Scholz, que Rusia debería formar parte de una futura conferencia sobre el conflicto ucraniano. Es lo que declara este miércoles el canciller alemán. En una intervención en un debate del Parlamento Federal de Alemania, del Bundestag, Scholz ha defendido la necesidad de organizar una nueva cumbre de paz más amplia que cuente también con la participación de una delegación rusa. Decía Scholz, ahora es el momento en el que tenemos que explorar qué opciones surgen. Agregaba, eso sí, que Moscú debe sentarse a la mesa para discutir una solución al conflicto con Kiev. Dice que esa es la tarea que debemos afrontar ahora para averiguar qué está pasando. Por otro lado, Scholz reiteró que su país va a seguir proporcionando apoyo militar a Ucrania mientras sea necesario. También habla sobre el conflicto en Ucrania. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho este miércoles que la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, debe ser devuelta a Ucrania, una postura que Ankara mantiene desde el inicio del conflicto. Decía el propio Erdogan, la anexión de Crimea, contra la que Turquía se ha pronunciado desde el principio y que nunca ha reconocido, ha ahondado aún más en el dolor de la población turcoparlante de la península. Los tártaros de Crimea, según aseguraba Erdogan. El mandatario hizo estas declaraciones en un mensaje de vídeo enviado al cuarto Congreso de Líderes de la Plataforma de Tártaros de Crimea, que se celebra este miércoles en Kiev. Dice Erdogan que da su apoyo a la integridad territorial, soberanía, independencia de Ucrania y que esto es permanente. Dice que devolver a Crimea a Ucrania es una obligación bajo el derecho internacional. Expresó también su respeto por la deportación de los tártaros de Crimea por órdenes de Stalin, de la que se cumplieron 80 años en mayo pasado. En Reino Unido, el gobierno británico ha anunciado este miércoles sanciones a 10 buques de la llamada flota en la sombra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que operan para transportar la mayor cantidad de petróleo posible las 24 horas al día. Según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio de Exteriores, la medida supone la última ofensiva contra la fuente de ingresos que financia la maquinaria de guerra de Putin. La medida agrega, según agrega esta nota, apunta directamente a los buques de la flota en la sombra de Putin, usado por Rusia como un intento de socavar las sanciones de Reino Unido y del G7 y continuar con el comercio sin restricciones del petróleo ruso. Las exportaciones de Rusia, en concreto de petróleo, son la fuente de ingresos más importantes del Kremlin para financiar su guerra en Ucrania. A los barcos sancionados se les va a prohibir ingresar en los puertos británicos y se les va a negar el acceso al denominado registro de buques del Reino Unido. Precisamente Putin responde a las sanciones. El presidente ruso ha ordenado al gobierno que explore la opción de restringir la exportación de ciertas materias primas críticas a los mercados extranjeros durante una reunión celebrada este miércoles. Según Putin, se han impuesto limitaciones al suministro de diversos productos a Rusia. En respuesta, sugirió que podría ser apropiado que Rusia considerara la opción de imponer sus propias restricciones. En concreto, Putin mencionó uranio, titanio y níquel como posibles candidatos a tales limitaciones. Escuchamos las palabras del presidente ruso. Este es su aviso a Occidente. Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. По природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту почти 23%, по алмазам почти 55%. Михаил Владимирович, у меня к вам просьба. Вы посмотрите, пожалуйста, вот по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, вот к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать о определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать. Но в некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Но в целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать. Decía Putin, no tenemos por qué hacer nada que nos perjudique. Tenemos que pensar en ciertas restricciones a los suministros al mercado exterior. Putin golpea a Occidente, estudia limitar exportaciones de materias primas críticas. Hablaba, por ejemplo, del litio o del uranio.
También ha hablado en las últimas horas la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha advertido este miércoles durante una conferencia de prensa que Moscú y Pekín reaccionarían si Washington desplegara misiles en Japón, añadiendo que la respuesta no sería exclusivamente política. Decía Zakharova, nadie debe tener dudas de que nuestro país y China no permitirán el debilitamiento de la seguridad nacional y la capacidad de defensa como resultado de acciones destructivas de Estados Unidos. Moscú y Pekín responderán a la doble contención de Estados Unidos con una doble contracción. Mientras tanto, hablando de la industria armamentística de Estados Unidos, Zakharova ha destacado que la producción masiva de armas del país podría llevarle a encender más conflictos en todo el mundo para mantener su economía en funcionamiento. Decía Zakharova, dado el crecimiento explosivo de los ingresos en el complejo militar industrial estadounidense. Precisamente las Fuerzas Armadas de Rusia han asegurado este miércoles haber recuperado el control de 10 localidades en la región de Kursk, escenario desde agosto de una incursión por parte de las tropas ucranianas que habrían llegado a tomar 100 centros de población. El número 2 de la Oficina Político-Militar de las Fuerzas Armadas rusas ha afirmado en declaraciones concedidas a TASS que la situación es buena y que las unidades han iniciado la ofensiva en el flanco derecho de Kursk. Decía que entre ayer y hoy han sido liberadas unas 10 localidades en la región de Kursk en esta dirección, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones. Ucrania lanzó a comienzos de agosto una ofensiva sobre la región fronteriza de Kursk con el objetivo de crear una zona de amortiguamiento y hacer que Moscú tuviera que atrasar sus posiciones varios kilómetros en aras de dificultar sus ataques sobre el este y noreste de Ucrania. Mirando a Rusia, les contamos que 2 bombarderos estratégicos rusos Tu-160 volaron hoy sobre las aguas de los mares de Barents y de Noruega en el marco de las maniobras navales Okean 2024, es lo que informa el Ministerio de Defensa. El vuelo de los aviones de largo alcance tuvo lugar sobre aguas neutrales y se prolongó durante 9 horas, según señala el comunicado castrense. Los Tu-160, que estuvieron escoltados por 2 cazas Su-35 y Su-30, ejercitaron el lanzamiento de misiles de crucero contra un utópico enemigo. Los vuelos se llevaron a cabo, dice, en estricta correspondencia con las normas internacionales de uso del espacio aéreo, según subrayaba la defensa rusa. Miramos también a palabras por parte de Dmitry Peskov. Dice que la decisión de permitirle a Kiev que ataque territorio ruso con armas de largo alcance ya ha sido tomada por parte de Occidente y que ahora se está formalizando a través de los medios de comunicación. Es lo que expresaba este miércoles el portavoz presidencial. Dice además que la respuesta de Rusia frente a esa medida sería la correspondiente. Añade que para todas estas acciones la operación especial militar es la respuesta. Dice Peskov que cada decisión de este tipo tomada por el Occidente colectivo e imputada después a Ucrania es una confirmación adicional de la justificación, la necesidad y la no alternativa de la operación especial militar. Les contamos también que 3 drones fueron derribados este miércoles en la región de Murmansk, en el Ártico ruso, a más de 2.000 kilómetros de la frontera ucraniana. Es lo que anunciaba el gobernador local. Dice que su región ha sido atacada por drones enemigos. Es lo que declaraba el gobernador Andrei Chivis en Telegram, asegurando que se están tomando todas las medidas para reforzar la seguridad. Añade que los 3 drones implicados en el ataque que perturbó el aeropuerto de Murmansk han sido derribados. Es lo que precisaba unas horas más tarde. El martes, una mujer murió, según autoridades rusas, después de un ataque de drones ucranianos que alcanzó un edificio residencial en la región de Moscú, que rara vez sufre este tipo de ataques. Kiev afirma que lleva a cabo estos ataques en respuesta a los bombardeos rusos que asolan su territorio y sus ciudades desde hace más de 2 años y medio. Y precisamente en Ucrania, algunos diplomáticos europeos creen que Kiev debe ser más realista sobre sus objetivos militares. Es lo que reporta The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. Dice que con el apoyo público entre algunos de los principales partidarios de Ucrania disminuyendo y Rusia ganando terreno poco a poco, algunos diplomáticos en Europa dicen que Ucrania necesita ser más realista sobre sus objetivos militares. Eso podría ayudar a los funcionarios occidentales a convencer a sus electores para que suministren armas y ayuda al país. En este contexto señala que Ucrania está presionada para pensar en un plan B. Afirman que Estados Unidos y los países europeos exigen a Kiev que formule un plan convincente sobre lo que puede conseguir durante el próximo año. Precisamente mirando a Ucrania, hablamos de palabras por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que la victoria de Ucrania contra Rusia depende de Estados Unidos. Dice que Ucrania tiene un plan para derrotar militarmente a Rusia, pero que depende principalmente del apoyo estadounidense. Es lo que afirmaba este miércoles en conferencia de prensa un Zelensky en momentos en que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, visita Kiev. Dice Zelensky que el plan para la victoria depende principalmente del apoyo de Estados Unidos y de otros países asociados. Es lo que declaraba en una conferencia de prensa
hace escasos minutos. Precisamente mirando Ucrania les contamos que su fuerza aérea ha asegurado que derribó 20 de los 25 drones lanzados por Rusia durante la noche. Las fuerzas rusas también utilizaron 9 misiles en el ataque, agrega la fuerza aérea a través de un comunicado en Telegram, que ha conseguido derribar, como decimos, 20 de los 22 drones lanzados por Rusia durante esta noche. Pendientes también de México, de la nueva ley aprobada para el Ejecutivo de López Obrador, también mirando a los BRICS. Serbia hace lo propio, se acerca a los BRICS, se aleja de la Unión Europea. Una pausa, 2 minutos y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas. Experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores. Todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Miren este gráfico de Candriam, la parte del hard Trump, la parte de una economía en la que encima llega Trump y le mete un estímulo fiscal importantísimo a la economía, lanza la inflación para arriba y no permite que los tipos bajen. Y Candriam dice, hombre, hay un 15% de probabilidades, pero las probabilidades son claras alrededor de cómo en este entorno vemos un impacto claro en el conjunto de la zona euro de ese hard Trump. No es solo estadounidense, hay un impacto importante en el conjunto europeo, sobre todo porque te puede obligar, si mete tarifas, si mete aranceles, a no poder bajar tipos de interés porque te está encareciendo sus productos. Y hemos visto la dependencia importantísima que tiene Europa de Estados Unidos. Si tú le metes, además, le clavas un aumento de aranceles, le estás elevando precios a todos esos productos destacados, importantes y necesarios de la economía europea, que se ha linkado, que se ha casado, que se ha obligado con la economía estadounidense y que te obliga directamente a tener una dependencia que no puedes asumir, porque te va a hundir. En ese entorno, dice, una caída del crecimiento mundial podría impulsar un crecimiento todavía más en negativo en la zona euro de 0,7%. Nos estamos jugando un 0,7% en un movimiento proteccionista de Trump con estímulo fiscal además a su economía interna, proteccionista y arancelaria hacia afuera. Nos estamos jugando un 0,7% y nos estamos jugando además un movimiento de repunte inflacionario. Por lo que dice Candriam, cuidado porque la fotografía en Europa todavía puede empeorar más. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes ya de las palabras del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pero también antes miramos brevemente a los BRICS, miramos a Serbia, que se aleja de la Unión Europea, y además ha confirmado que el vicepresidente serbio Alexander Vulin tiene previsto asistir a la cumbre de los BRICS
En Kazán, precisamente, que se celebra del 22 al 24 de octubre, es lo que ha revelado en una entrevista con RIA Novosti. Serbia, que lleva bastante tiempo luchando por unirse a la Unión Europea, puede reorientarse hacia los BRICS y Bruselas, dice, continúa amenazando y chantajeando a Belgrado. Esta es la declaración que hizo el viceprimer ministro de Serbia. Dice que Bruselas continúa chantajeando a Serbia para que se una a la Unión Europea, obligando a Belgrado a reconocer real y legalmente la independencia de Kosovo. Dice que al parecer sin esto los serbios no pueden unirse a una Europa democrática y libre, es lo que afirmaba recientemente Peter Stano, representante del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea. Decía que Belgrado debe cumplir con todos los puntos del acuerdo sobre la normalización de relaciones con Kosovo parcialmente reconocido y que esto en realidad significa el reconocimiento de su independencia, algo que los serbios nunca aceptarán. En respuesta a las amenazas de Stano, Vulin ha dicho que Serbia, además de unirse a la Unión Europea, tiene otra opción, que es unirse a los BRICS, algo que ahora se ha vuelto muy popular entre los países que no quieren caer bajo el control de Estados Unidos y en este caso también de Europa.